principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios. En Cristo Jesús fue redimido y Jesús lo envió. La Gran Comisión. Que la gracia y la paz de nuestro Dios Padre y Señor Jesucristo sea en todos nosotros. Su hermano y amigo Abel Velasco les saluda. Les recuerdo que muchas frases, conceptos e ideas no son de mi propia inspiración. Por lo general, han sido leídas en libros y o ensayos estudiados a través de los años. También es necesario decir que todas las citas bíblicas que haga, a menos que se indique otra versión, son de la Reina Valera, versión 1960. Conociendo a Dios, mensaje 11. En la charla anterior comenzamos nuestro estudio sobre los atributos comunicables de Dios, es decir, los atributos que Él proyecta en el hombre, explicando algunos conceptos necesarios tocantes a su santidad, fidelidad y amor. En esta segunda parte finalizaremos este tema compartiendo los atributos concernientes a la misericordia de Dios, su ira y su justicia. Para tener una visión más clara de este tema, amigo oyente, es recomendable repasar los videos del 8 al 10. La misericordia de Dios. La palabra misericordia en hebreo es racham, que significa tener compasión, y en griego la palabra usada es elios, que igualmente significa tener compasión. Otra palabra en hebreo usada en la Biblia es chesed, que significa bondad, piedad o benevolencia, a veces traducida como bendición. Cuando Dios quiso dar a conocer su amor, se usaron tales palabras, como se lee en Éxodo 34, 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Amigo oyente, me es necesario hacer énfasis en la última frase, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En este contexto, se puede ver a un Dios grande en misericordia, pero que aborrece la maldad del hombre. Por lo tanto, es grande en misericordia con aquellos que a su vez han aborrecido la maldad. Esta afirmación nos da un contraste para un claro entendimiento entre su justicia en la abundancia de su misericordia y su justicia en su ira sobre el malvado. Amigo oyente, nuestra pobreza de espíritu frente a un Dios perfectamente justo radica o nace al comprender que en su justicia debería penar a todo hombre con la condenación eterna por su pecado. Sin embargo, su misericordia brinda la salida a este conflicto, sin que esto altere su justicia. En esta verdad está contenida la obra redentora, en que Cristo pagó por nuestros pecados, por ende, nuestros pecados fueron pagados, vale decir, cancelados en la cruz del Calvario, satisfaciendo la justicia de Dios, lo que a su vez calmó o anuló su ira. La ira de Dios. Entendiendo lo anterior, amigo oyente, podemos entonces entender su rechazo absoluto contra el pecado, vale decir, su ira contra el pecado, la cual se trata de la ejecución justa de su justicia, siendo así su ira una ira santa. Dios no tiene una ira voluptuosa y emocional como nosotros.
Por ende, su ira es absolutamente justa. Sin duda, amigo oyente, el pecado tiene que ser algo infinitamente horrendo para Dios, ya que el pecado justifica su ira, llevando a condenación eterna a todo aquel que no se arrepienta de sus pecados, bajo la sombra de la cruz de Cristo. La justicia de Dios. Dios es perfectamente justo. Al final de la ecuación, todos han sido juzgados equilibradamente, según la obra de cada quien, sea buena o mala, en la revelación del justo juicio de Dios, como se lee en Romanos 2, 6 al 8, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contendiosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. También es necesario recalcar, amigo oyente, que dentro de su justicia a quien más se le da, más se le exige, como se lee en Lucas 12:48. A quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. No hay nada más desigual que tratar igual a quienes no son iguales. No obstante, en todo, Dios mantiene su justicia y rectitud. Para cerrar esta charla, amigo oyente, quiero hacer una reflexión, o mejor dicho, una exhortación sobre la justicia de Dios y su ira justa. Romanos 1:18 habla de cómo la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de aquellos que suprimen la verdad. Todo aquel que conoce la verdad y no la enseña está suprimiéndola, y eso merece la ira de Dios. En el versículo 21, Pablo añade que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le reconoció como Dios ni tampoco le da gracias. Eso igualmente es una injusticia. Por lo tanto, la ira de Dios sobre el pecador sin temor a Dios es total y absolutamente justa. Debemos tener cuidado con la frase Dios ama al pecador, porque ella ha suavizado en el hombre el temor de la ira justa de Dios, distorsionándose la verdad sobre su justicia. A la luz de lo visto hasta ahora sobre la justicia y la misericordia de Dios, recordemos a Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Dios nos llama no solo a hacer justicia y misericordia, sino también a amar esas cualidades. Como vimos al comienzo, nuestro pecado ha distorsionado estos atributos que Dios proyecta en nosotros. Por lo tanto, oremos para que el Señor nos haga cada día más semejante al varón perfecto, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Recuerde, amigo oyente, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Primera de Pedro 1:14. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Que la gracia y la paz de nuestro Dios Padre y Señor Jesucristo sean todos nosotros. Su hermano y amigo Abel Velasco. Con la esperanza en Dios compartiremos otro mensaje. Dios les bendiga. Amén.